Entramos al estudio del capítulo 4 de la primera carta a los Corintios. Busquen 1 de Corintios, capítulo 4. Vamos a estudiar en esta noche este hermoso capítulo. Le podemos llamar el capítulo de los administradores. El capítulo de los administradores. 1 de Corintios, capítulo 4. Dice el verso primero. 1 de Corintios 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Todo cristiano debiera hacer esto. Un servidor de Cristo en primer lugar. Pero es imposible servir a Cristo si no servimos al prójimo. Porque Cristo está en el cielo y nuestros prójimos están aquí en la tierra. Si queremos ser servidores cabales de Jesucristo, vamos a tener que servir a nuestros prójimos de alguna manera. Y también dice, administradores de los misterios o doctrinas de Dios. Todo cristiano debiera estar seguro de lo que cree y debiera tener capacidad para enseñar a otros los elementos de la doctrina básica cristiana. Debiera saber explicar, por ejemplo, qué es justificación. Los domingos en la mañana estamos estudiando el libro de Romanos, que es el libro de la justificación por la fe. ¿Qué es justificación? Cómo el hombre se justifica delante de Dios y Dios no le acusa de sus pecados. Debe enseñar qué es adopción. ¿Por qué Dios adopta en su familia a los creyentes en Jesucristo? Somos adoptados en la familia de Dios cuando creemos en Jesucristo. Pasamos a ser miembros de su familia por adopción. ¿Qué es regeneración? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué es convertirse? ¿Qué es cambiar de vida? Porque el que se convierte a Cristo es como si naciera de nuevo. Se le abre un nuevo camino, se le abre una nueva página en blanco en su vida para que él escriba ahora su vida sin los errores del pasado. Eso es regeneración, nacer de nuevo. ¿Y qué es santificación? Santificación, según la Biblia, no es tener un halo en la cabeza y unas alitas blancas en la espalda para volar. Eso no es santificación. Santificación es llevar una vida recta, limpia y pura a los ojos de Dios y a los ojos del hombre. Y todo cristiano debiera saber ilustrar con sus palabras y con su vida los misterios de Dios, las doctrinas de Dios. La hermana habló de lo que Cristo ha hecho en su vida. Ella en esta noche ella estuvo mostrando algo de las doctrinas cristianas. Ella se convirtió, ella amó a Cristo. Me gustó lo que dijo, yo amo a Jesús. Porque amar a Jesús de corazón, y hemos cantado que el amor es la cosa primera en el mundo. Amar a Jesús de corazón es una gran doctrina que debemos explicar. En los versículos 3 al 5 tenemos una cosa interesantísima para decir. ¿Quién quiere leer los versículos 3 al 5? Bien fuertecito, a ver si la grabadora los graba. A ver. Así, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Ojalá pudiéramos decirlo nosotros con la misma conciencia. Yo muy poco tengo de ser juzgado, ni por tribunal humano. ¿Qué hombre puede hablar y decir claramente que él no tiene miedo de ser juzgado en ningún tribunal porque sabe que va a salir inocente? Solo un hombre cuyo corazón y su alma están limpios por la sangre que vertió Jesucristo puede hablar así. Pablo no tenía miedo de presentarse ante ningún tribunal, ni humano ni divino. Pablo sabía que él estaba justificado delante de Dios por su fe en Jesucristo. Pero lo que más me llama la atención en este pasaje es el verso 5. Así que no juzguéis nada
hasta que venga el Señor. Porque todos estamos dispuestos a juzgar a nuestro prójimo, a condenarlo inmediatamente, a mandarlo al infierno cuando vemos que no se porta bien. Todos nosotros nos erigimos en juez de nuestros semejantes. Pero aquí Pablo dice, no juzguen nada, porque nadie sabe lo que va a pasar mañana. Hay personas que están viviendo en el pecado, que están viviendo en la incredulidad, en la rebeldía. Personas que no aman al Señor Jesucristo, personas que le dan la espalda al Evangelio. ¿Los vamos a juzgar ya y decir de que son réprobos, que son condenados? De ninguna manera, porque mañana Cristo puede tocar sus corazones y salvarlos. Asimismo, somos muy propensos a juzgar a un hermano que ha tropezado y ha caído y está momentáneamente viviendo en el pecado. Pero ¿qué sabemos si mañana o pasado ese hermano reacciona, se da cuenta que ha ofendido al Señor y le pide perdón y el Señor lo perdona de nuevo y lo restaura de nuevo? No, hermanos, no debiéramos juzgar nada a nadie, porque nadie sabe lo que va a pasar mañana. Y aquel que piensa estar firme, él mismo, dice el apóstol Pablo en otra epístola, mire que no caiga, mire que no caiga. Yo he aprendido a no juzgar nada por definitivo, porque el peor momento de hoy puede cambiarse en un lindo momento para mañana. Una enfermedad de hoy puede ser salud para mañana. Un estado de pobreza por el cual estamos pasando hoy puede cambiarse en 2 o 3 días y convertirse en prosperidad. Nada es estable, ni lo bueno ni lo malo. Y ninguna persona debiera ser juzgada por nadie, dice Pablo, hasta que venga Cristo, el supremo juez, y Él va a juzgar a cada uno según sus obras. Yo no soy juez de nadie, Cristo es juez. ¿Saben ustedes que yo no me tengo por juez, ni quiero ser juez? Yo quiero ser abogado, abogado defensor. Y yo me tengo por abogado defensor de los hombres delante de Dios. Y los defiendo. Y los defendería a ustedes ante el tribunal de Los Ángeles. No de Los Ángeles, California, sino el tribunal de Los Ángeles de Dios. No juzguen nada, hermanos, hasta que venga Cristo, porque Cristo es el juez. Perdonen, comprendan, toleran, oren por los hermanos caídos o por la gente inconversa, pero no juzguen a nadie. Porque con el juicio con que uno juzga, dijo Jesús, será vuelto a juzgar. Y con la vara con que uno mire, será vuelto a medir. El creyente pues debe administrar, pero no juzgar. El privilegio de juzgar está reservado a Cristo y al día final del juicio final. Ahora leamos los versos 6 al 8. Punto número 3 de nuestra hoja de estudio. El creyente administrador no debe pensar nunca más allá de lo que está escrito, las Sagradas Escrituras, ni mucho menos envanecerse por lo que tiene, siente o sabe. ¿Quién lee los versos 6 al 8? Esto, empero, hermanos, ha pasado, por ejemplo, en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no saber más de lo que está escrito, hinchándoos por causa de otro el uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no hubieras recibido? Ya estáis hartos, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y ojalá reinéis, para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. ¿Qué consejo más sabio? No pensar más allá de lo que está escrito. Dios ya ha trazado en la Biblia, en su palabra, todo lo que el cristiano tiene que saber, creer, hacer, disfrutar y gozar. No hay que andar haciendo figuras en el aire, ni imaginando cosas que no existen. La Biblia, palabra de Dios, es la única regla normativa de la vida del cristiano. No hay que buscarle 5 pies al gato cuando todo el mundo sabe que tiene 4.
Los de la iglesia de Corinto estaban imaginando cosas y las estaban dando como si Dios se las hubiera dicho y enseñado. El apóstol Pablo les pone un poco de freno aquí y le dijo: hermanos, no se salgan de la Biblia, no se salgan de la huella que Dios trazó para cada uno. No piensen más allá de lo que está escrito. Con humildad y con reverencia cada uno de nosotros debe leer la Biblia y estudiar la Biblia y obedecer la Biblia. Y eso será suficiente para tener una vida cristiana rica y fructífera. Hay que leer la Biblia para ser sabio. Hay que creer la Biblia para ser salvo. Y hay que obedecer la Biblia para ser santo. Y no salirse de allí. Porque en la Biblia tenemos todo lo que es necesario saber para llegar a ser hijo de Dios perfecto. Y caminar con Cristo en esta vida, que es la mejor manera de caminar. El creyente administrador acepta sufrir por causa del Evangelio y su Señor. Miren qué pasaje tan hermoso, grande, está aquí, profundo. Los versículos 9 al 13. 9 al 13. Vean lo que dice Pablo de él y de los demás apóstoles de Jesucristo. 1 Corintios 4:9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Qué triste cosa es no tener morada fija. Parece que el apóstol Pablo pasó años de su vida en que no tenía domicilio, en que no tenía dónde ir a reposar por las noches. Dormía donde lo agarraba la noche. En la novela La Hora 25, que apareció al final de la Segunda Guerra Mundial, una novela rumana muy buena, se describe el castigo que le aplican a un joven oficial que había desertado. Lo presentan delante de todo el regimiento y para humillarlo lo primero que le hacen es quitarle los bolsillos y los botones. Ahora imagínese usted lo que es andar por la calle sin bolsillo y sin botones. Parece una cosa de nada, ¿no? Pero trate de vivir usted con ropa que no tenga bolsillos ni botones. Pues esa era una manera que tenían de humillar al soldado o oficial del ejército en Rumania que no se portaba bien. El apóstol Pablo dice que él era como un soldado sin bolsillo, sin botones y sin domicilio. No tener casa, andar vagabundeando por las calles. Manuel Guillén, el gran poeta cubano, tiene una hermosa poesía que se llama Caminando. Y dice: caminando voy sin plata, caminando por las calles. Es una linda poesía que describe una triste situación humana. No tener domicilio. Así era el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. No tenía familia, nunca se casó, no tuvo hijos. Tuvo algunos hermanos desperdigados en todo el Imperio Romano, pero él fue siempre un hombre sin domicilio. Pero Cristo llenaba por completo su vida y corazón. Verso 12: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Qué ejemplo el de este hombre glorioso. Trabajaba con sus manos para sostenerse. No comía el pan de balde, comía el pan que se ganaba trabajando todo el día y predicaba por las noches. Nos maldicen y bendecimos. Esto es verdadera virtud cristiana. Padecemos persecución y la soportamos.
nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Muchos cristianos padecen lo mismo. Somos despreciados. Y nuestra hermana lo ha dicho muy bien. Ella, profesora de escuela, directora de escuela en un pueblito de México, se hace cristiana evangélica y todo lo desprecia. Sufre la humillación, sufre el ostracismo, sufre la crítica, la burla, aún de sus familiares. Y los hermanos Navarro, el día que vayan allá a ver a sus familiares en México, van a sufrir lo mismo, hermano. Los van a tener a ustedes como escoria, como desecho. La palabra en el idioma original es más fuerte, la palabra es estiércol. El que se hace cristiano en este mundo debe saber que va a padecer alguna clase de persecución, violenta en algunos casos, menos violenta en otros, pero siempre se padece persecución por Cristo. Pero el buen administrador de la vida cristiana tiene que aprender a sufrir. En el año 39 fueron expulsados todos los misioneros que había en China, cuando el gobierno comunista se apoderó de China. Los pocos cristianos que había, 1 millón de cristianos quedaron solos, absolutamente solos, y fueron perseguidos, fueron burlados, fueron insultados, fueron despreciados. Hacerse cristiano en China era ser traidor al Estado, porque el Estado era comunista, ateo, pero los cristianos permanecieron fieles. Y sin ningún misionero, sin ningún evangelista extranjero, sin templos, sin radio, sin televisión, casi sin Biblias, los cristianos empezaron a sufrir y a predicar. Y hoy, que se han abierto de nuevo las puertas de China para que la gente entre, se calcula que hay no menos de 60 millones de cristianos evangélicos en China. ¿Cómo crecieron esas iglesias? Bajo la persecución. ¿Cómo predicaron esos hombres y mujeres sencillos que se convertían al Evangelio de Cristo por el poder de la palabra del Evangelio? Bajo persecución. Así se extendió la palabra del Evangelio, así se convirtieron más gentes. Hoy hay 60 millones de cristianos, por lo menos, en la China comunista. El creyente administrador acepta sufrir por causa del Evangelio y de su Señor. Quinta cosa, el creyente administrador es uno que ha sido engendrado, nacido de nuevo, y por eso está en condiciones de administrar el primero de los misterios. A ver quién lee los versículos 14 al 17, porque hay preciosas cosas para decir aquí. Versos 14, 15, 16 y 17. ¿Quién los lee? No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Muy bien. Aquí el apóstol Pablo está hablando de hijos, hijos amados. Yo os engendré por el Evangelio. Timoteo, mi hijo amado. ¿Por qué Pablo usa este lenguaje? Porque cuando uno predica el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, y una persona cree en esa palabra y acepta a Jesucristo, nace de nuevo. Experimenta una regeneración, experimenta una vida nueva que entra en él. Convertirse a Cristo es nacer de nuevo, según la gran enseñanza que Jesús le dio a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Y Pablo iba por todo el imperio romano, sembrando la palabra de Dios, y se convertía gente. Y a esos que se convertían bajo el ministerio del apóstol Pablo, él los llamaba mis hijos, los que yo engendré, no físicamente, no en la carne, pero sí espiritualmente por el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. El día que hayamos ganado un alma para Cristo, podemos llamar a esa alma, a esa persona, hijo espiritual nuestro. Ganar almas es engendrar hijos espirituales para Dios.
Hijos espirituales que al igual que nosotros algún día formaremos la entera familia de Dios que gozará de la presencia de Dios en la eternidad. Por eso, hermanos, hay que sembrar el Evangelio aquí en Glendale. Hay que tratar de ganar almas, hay que insistir, hay que rogar a las personas que vengan a escuchar el Evangelio. O podemos hablar de nosotros mismos. Y el día que alguna persona se haya convertido por ministerio nuestro, usted podrá decirle: hijo mío, yo te engendré en Cristo, en el Evangelio. Esa es una linda manera de engendrar hijos para Dios, predicando el Evangelio, testificando, pasando la palabra de Dios. El creyente administrador es pues uno que ha nacido de nuevo. Y nacer de nuevo es abandonar la vida vieja de derrota y de fracaso, esa vida sin sentido, banal, frívola, inútil, y empezar una vida nueva que se prolonga hasta la eternidad misma. Sexto, el creyente administrador debe ser conocido por su poder, autoridad espiritual, y no por sus palabras. Ahora otro que lea los versículos 18 al 20. Versículos 18 al 20. Mas algunos están envanecidos como si yo hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hasta ahí nomás, hermana. Qué cosa interesante, ¿eh? El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder espiritual. Palabras usan los políticos. Eso sí que tienen abundancia de palabras. Hacen floridos discursos para engañar al pueblo. Andan buscando votos y son todos buenos oradores. Convencen a la gente. Palabras floridas tienen los escritores, los periodistas. Ellos saben manejar las palabras y están llenos de palabras. Palabras bonitas tienen los actores. Palabras bonitas tienen los charlatanes de feria, esos que le venden a uno cosas en la feria. Pero ¿a dónde está el poder espiritual? Aún dentro de la familia cristiana evangélica hay grandes oradores, grandes discurseros, palabreros, o más directamente charlatanes. Pero ¿a dónde está el poder espiritual? Pablo dijo que iba a ir a la iglesia de Corinto, donde todos hablaban, donde todos eran palabreros, donde todos eran oradores. Pero les dice: cuando yo vaya allí, no voy a escuchar las palabras de los que andan hinchados, voy a ver a los hombres que tienen poder espiritual en sus vidas. Hombres de honor, hombres de fe, hombres de rectitud moral, hombres de carácter cristiano. Porque el reino de Dios no está hecho de palabras, sino de poder. Poder del Espíritu Santo, que se traduce en una vida santa, en una vida recta, en una vida limpia, en una vida pura. No palabras, porque palabras las tiene cualquiera. Las palabras son baratas, pero las virtudes son caras. Y Pablo dijo: cuando vaya a vosotros, no voy a escuchar a esos charlatanes que abundan en la iglesia. Voy a buscar a los hombres que tengan poder espiritual y a ellos les voy a consultar sobre lo que está pasando en la iglesia. Cuánto mejor es ser callado, pero llevar una vida cristiana pura y fuerte, antes que ser un charlatán que solamente da palabras al aire. El reino de Dios, recordémoslo desde esta noche para siempre, no consiste en palabras, consiste en poder espiritual. Y por último, según el mismo ejemplo del apóstol Pablo, el creyente administrador debe administrar, sea lo que fuere, la iglesia, la sociedad de jóvenes, el grupo de damas, el coro, cualquier organización de la iglesia, debe administrar haciendo derroches de amor y espíritu de mansedumbre. El verso 21, ¿quién lo quiere leer, este verso final del estudio de esta noche?
Verso 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué quieren ustedes? ¿Que los castiguen? ¿Que los insulten? ¿Que los pateen? ¿Que les peguen? ¿O ustedes quieren que les hablen siempre con amor y espíritu de mansedumbre? ¿A quién le gusta una paliza? Díganme. Solamente uno que sea masoquista, que le gusta sufrir. Todos nosotros queremos que cuando nos reprendan con amor, ¿verdad? Con dulzura. ¿Qué es lo que quieren las esposas de los esposos? Que le hablen con dulzura y mansedumbre. ¿Qué es lo que quieren los esposos de sus esposas? Lo mismo. Que cada vez que se dirija a él, se dirija con dulzura. ¿Qué quieren los hijos de los padres y los padres de los hijos? Que cuando hablen, no hablen con cardos y espinas en la lengua, sino que hablen con miel y bálsamo. A ninguno de nosotros nos gusta que nos traten duramente, ¿no es cierto? Entonces no tratemos a nadie duramente. Porque la regla de oro que estableció el Señor Jesucristo es esta: todo lo que los hombres queréis que hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Esa es la regla de oro de la vida. La regla de oro es esa: hacerle a otro lo que queremos que nos hagan a nosotros y no hacerle a nadie lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Así que Pablo escribió esta carta a la iglesia de Corintios antes de ir a esa iglesia para poner orden en un tremendo problema que había, varios problemas, y les dice: ¿qué queréis? ¿Que vaya vosotros con una vara en la mano? ¿Con un látigo? ¿Con un chicote? ¿A castigarlos? ¿O que vaya vosotros con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué quieren ustedes de su pastor? ¿Que sea un hombre bravo, enojoso, violento, colérico? ¿O quieren un hombre dulce que los dirige y pastoree? Yo quiero esa clase de hombres y yo quiero ser esa clase de hombres. Si tuviera tiempo en esta noche les contaría cómo yo aprendí el amor y el trato suave. Es una historia familiar muy antigua, muy lejana, muy dulce también. Pero será otro día, porque ya el tiempo se ha volado. Pero yo aprendí en mi casa a tratar con dulzura, hasta donde pudiera tratar. Y toda mi vida, en los 68 años que tengo, desde aquel momento, he aprendido a tratar suavemente a la gente. Porque a mí me gusta ser tratado suavemente y yo así trato suavemente. ¿Sí o no? Amén. Bueno, el administrador de las grandes doctrinas del Evangelio tiene que aprender a administrar esas doctrinas con amor y espíritu de mansedumbre. Que el Señor bendiga el estudio de su palabra. Vamos a orar. ¿Qué te pediremos en esta noche, Señor? Sino que cada uno de nosotros sea hallado fiel en administrar las grandes verdades del Evangelio de Cristo. Y cada uno de nosotros siempre haga derroche de amor y espíritu de mansedumbre. En el nombre de Jesús. Amén.